noches. Muchas gracias a todos por la asistencia y también al Centro AmCham por la invitación para participar en el tratamiento de este tema que es muy, muy interesante y también de mucha actualidad. Y bueno, estando a las horas, yo sé que este momento, a estas horas del día es un poco cansado. Sin embargo, vamos a tratar estos temas y vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. Y dado el interés que existe por el tratamiento jurisprudencial del delito de colusión, creo que todos vamos a estar bien interesados en hacer algunas reflexiones sobre cuál es el tratamiento jurisprudencial que viene dándose, ¿no? En la actualidad. Hay múltiples pronunciamientos de la Corte Suprema sobre este delito. Sin embargo, también hay múltiples cuestiones todavía por resolver y problemáticas que van planteando la misma práctica, el mismo ejercicio del derecho nos va planteando nuevas problemáticas conforme van aconteciendo nuevos hechos y van ingresando nuevas variables, ¿no? Por ejemplo, en el tema actual de la pandemia también. Bueno, sin más, quiero señalar un poco cuál va a ser el orden de la exposición. Voy a realizar una pequeña introducción, luego voy a tratar de hacer un sucinto detalle, bueno, no detalle, de manera sucinta, una breve reseña sobre los antecedentes legislativos del delito de colusión, y luego voy a pasar ya a tratar sobre el tratamiento jurisprudencial que se le da a los elementos del delito de colusión, ¿no? Específicamente sobre el bien jurídico protegido, sobre el sujeto activo, la acción o el comportamiento típico. Y pues voy a tratar de identificar algunos temas, los más relevantes que se han tratado y han merecido pronunciamientos jurisprudenciales, que nos van a permitir, ¿no?, a nosotros los operadores de derecho, tener algunos alcances para interpretar adecuadamente cada uno de los elementos que conforman el tipo penal de colusión, ¿no? Como les señalaba, los temas que vamos a abordar está referido a cuál es la concepción que se asume a nivel jurisprudencial en relación a cuál es el bien jurídico protegido en el delito de colusión, sobre la calidad del sujeto activo que está relacionado con la concepción que se tiene jurisprudencialmente en base a la norma específica sobre qué es lo que se debe entender por funcionario, servidor público para efectos penales, y la problemática un poco que aborda también la jurisprudencia sobre el funcionario de hecho. Vamos a ver también el tratamiento jurisprudencial que se le da a la conducta típica y a la exigencia de una acción o la posibilidad de realizarse este tipo penal a través de una conducta omisiva, ¿no? También vamos a ver un poco los efectos, o vamos a intentar abarcar, porque son muchos los temas problemáticos, los efectos de la oportunidad, de la idoneidad, de la concertación como elemento del tipo, ¿no? La relevancia de la existencia de irregularidades administrativas o como elemento para acreditar la concertación, ¿no? Y la exigencia de la precisión de la imputación previa. La necesidad o no de que se acredite el perjuicio potencial o real, según sea el caso, a través de una prueba pericial. La posibilidad de imputar la autoría mediata, la autoría por omisión impropia, la coautoría,
la problemática en relación al título de imputación del interesado particular, ¿no?, denominado el extraneus, y los problemas que se puede presentar en relación a la consumación y a la posibilidad de la tentativa. Un poco esto es lo que vamos a intentar abordar en esta sesión, y vamos a empezar. La versión original del artículo 384, donde se encuentra regulado, artículo 384 del Código Penal, donde se encuentra regulado el delito de colusión, ¿no? La versión original del Código Penal del 91, ha sido objeto de múltiples modificaciones desde su entrada en vigor, ¿no? La primera modificación se efectuó en el año 96 con la ley 26.713, que consistió básicamente en una modificación para reemplazar el término que hacía referencia a la concertación con las empresas o sociedades de economía mixta u órganos sostenidos por el Estado. Y esta referencia a la entidad pública con la cual se contrata y que sirve de contexto para estos acuerdos colusorios que se tipifican en este tipo penal, en el 384, se modifica y ya no se hace referencia a lo que se denominaba sociedades de economía mixta u órganos sostenidos por el Estado, y se dice que se puede producir el acuerdo colusorio que sanciona este tipo penal cuando se produce una concertación, una defraudación al Estado o entidad u organismo del Estado según ley. Entonces, ahí se abarca de una manera mucho más extensiva, digamos, ya a cualquier entidad u organismo del Estado que esté creado según ley. Entonces, aquella referencia que este delito podía ser configurado en un contexto de contratación con sociedades, con el Estado, de manera así general, o sociedades de economía mixta, que se interpretaba de una manera restringida, pues en esta modificación que se produce en el año 96, de una manera mucho más amplia y desde mi punto de vista más clara, se establece que estos actos colusorios, estas concertaciones, se pueden realizar con cualquier entidad del Estado, ¿no? En el contexto de contratación que intervenga cualquier entidad del Estado u organismo del Estado, pues creado según ley. Posteriormente, en el 2011, se dio la ley 29.703 y se modificó el delito de colusión incorporándose el término defraudare patrimonialmente. Esta ley, ¿no?, que modifica el delito de colusión, esta modificación que se hace en el año 2011, produjo digamos, mucha desazón en relación a la impunidad que podía generar, ¿no?, el tratamiento la calificación que se le podía dar a las conductas que estaban, que se estaban configurando, ¿no?, como delito de colusión, porque se incorporaba el término defraudare patrimonialmente, un término que implicaba, pues, que el delito de colusión se convertía en un delito de resultado y que exigía, pues, un daño patrimonial concreto al Estado, ¿no? Entonces, ya no dejaba de ser un delito de peligro, y en ese contexto había una discusión, inclusive jurisprudencialmente, pues se había determinado que cuando se hacía
referencia a la defraudación en el delito de colusión antes de esta modificatoria del 2011, se debía entender como la exigencia de un daño potencial, no un daño patrimonial concreto. Sin embargo, con esta modificatoria, pues el delito se convierte, deja de ser un delito de peligro para convertirse en un delito de resultado que se exigía el daño patrimonial. Sin embargo, ante esta modificación, se interpuso una acción de inconstitucionalidad, ¿no? El Ministerio Público, si no mal recuerdo, fue quien interpuso esta acción de inconstitucionalidad que se tramitó con el expediente 17-2011, y en esta sentencia que se emite el 3 de mayo del 2012, se establece que carece de efecto, no se declara la inconstitucionalidad de este término y se establece que carece de efecto. No obstante, esta norma, esta ley, la 29.076, que trajo la modificatoria y incorporando este término de defraudar patrimonialmente, solo tuvo un poco tiempo de vigencia, ¿no? Porque esta norma fue dada el 10 de junio del 2011 y al 21 de julio del 2011, o sea, digamos, a las pocas semanas de darse esta ley 29.703, se da la ley 29.758. Y es la ley que a través de su único artículo establece la distinción que actualmente vemos en el artículo 384 del Código Penal sobre la colusión simple y la colusión agravada. Y esto pues trajo consigo la nueva estructura del tipo penal de colusión que actualmente está vigente. Con posterioridad a esto, pues a esta norma que significó una modificatoria importante del tipo penal en relación a la estructura del tipo, hubo posteriores modificaciones, pero no tan relevantes, más referidas a la determinación de la pena de multa y la inhabilitación, ¿no? Mediante la ley 30.111 y el decreto legislativo 1243. Un poco esto para tener como antecedente legislativo la normativa sobre el delito de colusión. Ahora bien, en la doctrina se discutía y se discute también y se sigue discutiendo sobre cuál es el bien jurídico protegido en el delito de colusión, ¿no? Y un poco se plantean una concepción referida a que lo que se protege en el delito de colusión es, por un lado, el patrimonio del Estado y, por lo tanto, se requiere que exista un menoscabo, una puesta en peligro concreto del patrimonio del Estado para que pueda configurarse este delito, ¿no? Y por otro lado, existe la concepción de que lo que en realidad se protege con el delito de colusión es el ejercicio funcionarial, el correcto ejercicio funcionarial del funcionario público para que actúe en base a los principios de legalidad, imparcialidad, ¿no? Y en relación con los terceros y que pues tenga una correcta actuación
acorde con la imagen institucional del Estado, ¿no? Un poco estas son las dos posiciones que se manejan en doctrina y, digamos, que se pueden identificar en relación a lo que se protege en el delito de colusión. La identificación del bien jurídico protegido, ¿por qué es importante, no? Y considero que sí tiene relevancia para interpretar el tipo penal, los elementos del tipo, la norma penal conforme a lo que va a ser objeto de protección, ¿no? Ese es el sentido de identificar el bien jurídico protegido de la norma en base a si la conducta puede haber puesto en peligro o aumentar el riesgo del bien jurídico protegido, ¿no? De afectación de este bien jurídico protegido. Entonces, sí es importante tener en claro, y ante esta posición, ¿no? Ante estas dos posiciones que existe en relación a cuál es el bien jurídico protegido, la jurisprudencia, bueno, como les decía, en la doctrina existen estas posiciones, por ejemplo, el doctor Castillo Alba, ¿no? Señala que en el tratamiento del bien jurídico se tiene que tener en cuenta los criterios moralizadores y criterios económicos patrimoniales. Un poco dando cuenta de estas dos concepciones que existe sobre qué es lo que se protege en el bien jurídico, dice que para identificar el bien jurídico, pues tenemos que tener en cuenta si tomamos criterios moralizadores para precisar cuál es el bien jurídico, o si tomamos en cuenta criterios económicos patrimoniales, ¿no? Si tenemos en cuenta los criterios moralizadores, señala el doctor Castillo Alba, que vamos a encontrar como bienes que debemos proteger, ¿no? Es la lealtad y la probidad del funcionario público, ¿no? Entonces, lo que se va a sancionar es la infracción a estos deberes de lealtad y probidad que debe tener el funcionario público, ¿no? La integridad y la rectitud que debe contar un funcionario, un servidor público, para velar por los intereses del Estado, ¿no? Que abarca la corrección en la actuación de los funcionarios públicos conforme al principio de legalidad, de eficiencia, de transparencia, ¿no? En cumplimiento de sus deberes especiales. Y si tenemos en cuenta estos criterios económicos patrimoniales, pues debemos tener en cuenta, señala que lo que se va a buscar proteger con este delito, y es ahí donde tiene que calificarse como tal, es cuando se afecta el presupuesto, el gasto público, la libre competencia de los competidores, de los postores, ¿no? En una contratación pública. Y en general, el patrimonio estatal, ¿no? Entonces, bajo estos dos criterios se pueden identificar algunos valores, algunos bienes que se requieren afectar con la conducta típica que sanciona el delito de colusión. Él concretamente señala que en base a cómo está regulado el delito de colusión, es un bien jurídico colectivo, de carácter institucional, señala el doctor Castillo Alba, ¿no? Porque hay un cúmulo de intereses dispares y bienes valiosos que poseen relevancia, tanto jurídica como social. Entonces, señala que solo la contratación administrativa es protegida como el bien jurídico en el delito de colusión en la medida que posea un sentido económico. O sea,
establece que en la medida que la conducta pueda poner en peligro de alguna manera, de forma potencial, el patrimonio del Estado, pues se va a configurar este delito, ¿no?, de colusión. Y en tanto que no haya esa posibilidad de una afectación patrimonial al Estado, no va a ser posible, no sería posible hablar de una concertación defraudatoria que exige como elemento principal el delito de colusión. El doctor Ramiro Salinas Sicha, también en su libro sobre el delito de colusión, sobre los delitos contra la administración pública, básicamente, en su cuarta edición, también él señala que podría alegarse que el tipo penal pretende proteger el patrimonio del Estado, dice, ¿no? Pero, dice él, que lo cierto es que el delito de colusión se sustenta, o sea, tiene su existencia, sus fundamentos de su existencia en la prohibición de que todo funcionario público debe velar por los intereses del Estado, ¿no? Y el sustento de prohibición no está en la generación de un perjuicio al Estado o el sistema económico, dice, sino en el irregular desempeño funcional del funcionario o servidor público en el manejo del patrimonio del Estado. Pero fíjense que siempre lo vinculan con el patrimonio del Estado, ¿no? O sea, si bien es cierto, señala que no existe, que el sustento no estaría, no existiría un sustento solo en la afectación patrimonial, sino también, o si no más aún, en la infracción de los deberes que tiene el funcionario público, hace la precisión de que esta infracción, esos deberes, tiene que estar relacionado con un deber de protección del patrimonio público, ¿no? El deber que infringe es un deber de protección del patrimonio público. Entonces, aquel funcionario público que infrinja un deber que no está vinculado a la protección del patrimonio público, no podría cometer el delito. Un deber específico, ¿no? Obviamente. Porque lo que se protege es la actuación conforme al deber específico, ¿no? Para asegurar una correcta imagen y correcta administración del Estado, ¿no? Y dice, pues de forma indirecta siempre se podría afectar el patrimonio del Estado. Igual, ¿no? El doctor Percy García Carnero también, cuando analiza el tema en su libro sobre Derecho Penal Económica, en la parte especial, también señala, pues, que si bien podría decirse que el tipo penal, pues, apunta a proteger el patrimonio del Estado, el sustento de la prohibición no está en la generación del perjuicio al Estado o al sistema económico, sino en el irregular desempeño funcional del funcionario público, ¿no? Por la inobservancia de un deber específico que lo vincula positivamente al funcionario con los fines estatales, ¿no? Afirmando que es un deber específico del funcionario velar por los intereses patrimoniales del Estado en las contrataciones públicas. Entonces se ve que hay una tendencia doctrinaria, ¿no?, sobre cuál es la concepción que se debe tener en cuenta al momento de identificar el bien jurídico protegido. Y no debemos, vemos que la doctrina mayoritaria señala pues que
el bien jurídico protegido está en la infracción de los deberes, la correcta administración del funcionario público, la infracción de los deberes funcionariales del funcionario público, que estén directamente o indirectamente vinculados con su deber específico de protección del patrimonio del Estado. Entonces, esto, desde un punto de vista funcionalista, podemos señalar que lo que se protege, pues, es la expectativa normativa del correcto funcionamiento de la esfera. La casación, y ya entrando al plano jurisprudencial, la casación 661 del 2016 de Piura, del 11 de julio del 2017, ya ratificando lo que se venía diciendo en el año 2014 y en el año 2013, establece pues que la concepción que se adopta como bien jurídico protegido del delito de colusión no es eminentemente patrimonialista, ¿no? Así, por ejemplo, en esta casación se señala que expresamente, ¿no? El Tribunal Supremo dice que pese a la ausencia de un perjuicio patrimonial concreto, da por configurado el injusto de colusión, el delito de colusión. Pues se entiende que la expectativa normativa que protege el delito de colusión es el correcto funcionamiento de la esfera de la administración pública. Por tanto, dice, defraudar al Estado no debe entenderse exclusivamente como una mera disminución al patrimonio del Estado, sino que es suficiente la producción de un perjuicio potencial o un peligro de perjuicio. De esta forma, independiente del perjuicio patrimonial que se pueda causar, este se configura con la materialización del acuerdo colusorio con potencialidad defraudatoria, considerando muchas veces la existencia de un perjuicio patrimonial solo como un criterio para determinación judicial de la pena, pero no como un criterio para la configuración del ilícito, ¿no? Lo que ha sido inclusive desarrollado jurisprudencialmente a efectos de determinar la modalidad agravada, ¿no? Inclusive, antes de que exista esta distinción, se establecía pues que el criterio de exigir un perjuicio patrimonial concreto estaba basado solamente para determinar la pena y no era necesario, y no es necesario para la configuración del delito de colusión la existencia de un perjuicio concreto. Sin embargo, también existe una posición que consideramos que es, desde mi punto de vista, parte de una interpretación extensiva del tipo penal de colusión, ¿no? Cuando el doctor Prado Saldarriaga, en un voto en discordia emitido en la sentencia de casación 542-2017, del 3 de mayo del 2019, donde señala que el término defraudar, que hace referencia al tipo penal de colusión, ¿no? Y el término defraudar patrimonialmente, que hace referencia al tipo penal de colusión agravada, dice que esos términos se refieren siempre al efecto de frustrar la expectativa del Estado en lo leal, en lo idóneo, en lo diligente y en relación a defender a los intereses del Estado en cualquier negociación con terceros.
y se frustraría y se defraudaría al Estado, inclusive en un proceso de negociación de naturaleza patrimonial, donde el funcionario público no haya realizado ninguna intervención, pero sí haya participado de la etapa de el proceso de negociación, sin ninguna intervención concreta, ni no haber realizado ningún acto ejecutivo. Y también señala que en relación al, inclusive en el tipo penal de colusión agravada, cuando hace referencia al término de fraudar patrimonialmente, no está haciendo referencia a que se exige un perjuicio concreto que deba verificarse para calificarse como tal, sino que se requeriría que haya un perjuicio potencial. Haría referencia ese término a un perjuicio potencial. Entonces, lo que vemos ahí es que esta interpretación señala que no sería una exigencia del tipo, ni en el delito de colusión agravada, ni en el delito de colusión simple, obviamente, que se exija la acreditación de un perjuicio económico o patrimonial cuantificable o específicamente determinado. Porque lo que sanciona en la modalidad simple del delito de colusión es la concertación preparatoria, que podría operar como una conspiración criminal. Y se configuraría con el solo acuerdo de voluntades, sin ninguna, inclusive sin que exista ninguna intervención actual y concreta del funcionario, sino simplemente se materializaría con la simple conspiración o negociación relacionada a algún tema económico que en el que intervenga en razón de su cargo, ¿no? Y en la modalidad agravada, dice, solo sería necesario pues que dicho acuerdo se ejecuten, pero no se debe exigir una efectiva defraudación. Entonces, bajo esa concepción, estaríamos hablando que el bien jurídico protegido iría más allá de esta expectativa normativa de que el funcionario público cumpla con su deber específico de velar por el correcto funcionamiento de la esfera de la administración pública, ampliando pues la protección de la norma hacia que el funcionario público debería evitar, ¿no? Participar en todo tipo de acciones que estén vinculadas a negociaciones económicas en las que podría resultar perjudicado el Estado. Y creo que esto va más allá del texto de la norma, porque el texto de la norma no regula las acciones conspirativas, las negociaciones sin intervención concreta, ¿no? Sino más bien exige una acción concreta, porque el delito de colusión, y ya lo vamos a ver más adelante en varios pronunciamientos, establece que requiere una conducta activa, ¿no? Y es muy improbable que se puedan llegar a acuerdos colusorios o actos de concertación ilegal a través de omisiones propias, ¿no? Entonces, bajo esta concepción que se evidencia en este análisis que hace el doctor Prado Saldarriaga en esta sentencia 542 del 2017, vemos pues que se estaría adelantando las barreras de punibilidad, ¿no? Hacia los actos conspirativos que no están comprendidos dentro del tipo penal, ¿no? Y una interpretación de delito de colusión en ese sentido, en el sentido de que no se va a exigir
ni en la etapa en la modalidad de la colusión simple, una potencialidad de peligro al patrimonio del Estado basado en una conducta concreta realizada por el sujeto activo, ni se va a exigir en la colusión agravada, o sea, ni se exigiría en la colusión agravada una defraudación patrimonial concreta, ¿no? Perjudicial para el Estado, cuantificable, determinable. Se afectaría, pues yo considero que el tipo penal, el principio de legalidad, ¿no? Porque el tipo penal no está previsto de esa manera, ¿no? Y específicamente estaríamos contra afectando el principio de la legalidad en sus manifestaciones de ley cierta, estricta, que se requiere, ¿no? Para poder sancionar. Ahora bien, esto en relación al bien jurídico protegido. Entonces, resumiendo, lo que se protege es el bien jurídico protegido no tiene una naturaleza patrimonial concretamente, ¿no? No se protege el patrimonio concreto del Estado con el delito de colusión, sino lo que se protege es que el funcionario público actúe correctamente, ¿no? Dentro de la esfera de la legalidad, observando los principios de imparcialidad, de transparencia, de legalidad, de objetividad, de libre competencia, ¿no? En el marco de las contrataciones públicas, asumiendo, como señala el doctor Castillo Alba, criterios moralizadores, sin embargo, siempre vinculados a su actividad de protección con el patrimonio del Estado de manera directa o indirecta. Ahora bien, en relación al sujeto activo, podríamos, entre las problemáticas que se plantean en relación al sujeto activo, está lo relacionado a la concepción del funcionario servidor público, ¿no? que se debe tener para efectos o en materia penal, y relación al funcionario de hecho. Bueno, entonces teniendo en cuenta que el tipo penal, pues podemos evidenciar que es un tipo penal, es un delito especial propio, ¿no? Cuyo sujeto activo debe tener determinadas cualidades para que pueda ser considerado autor del delito, ¿no? Y así lo ha considerado también la Corte Suprema en múltiples jurisprudencias, ¿no? Señalando que la singularidad de este delito radica pues en que solo el funcionario público es quien puede vulnerar estos deberes inherentes al cargo por ser un garante de los intereses estatales que se van a ver involucrados en estas contrataciones administrativas o públicas, ¿no? Sin embargo, también la jurisprudencia ha señalado que este es un tipo penal de encuentro, ¿no? Donde se requiere necesariamente la intervención del tercero interesado. Entonces, se va a configurar en la medida que exista el funcionario público y participe en el acuerdo colusorio el tercero interesado, que pueden ser los proveedores, los concursantes, los licitantes, que si bien no pueden ser pasibles de ser considerados autores por este delito, pues su conducta no va a lesionar un deber específico, ¿no? Los deberes funcionales que solo tiene el funcionario público,
su intervención sí puede ser un objeto de sanción penal en calidad de cómplice, en tanto si su participación, si con su participación se produce la conducta, la defraudación al Estado. Esto lo vamos a tocar un poco más adelante en relación a el título de imputación del tercero interesado o extraneus, y ahora vamos a tocar, vamos a enfocarnos a la condición de funcionario público, ¿no? Al sujeto activo del delito de colusión. Entonces, para que pueda ser considerado sujeto activo de este delito, tiene que tener la calidad de funcionario o servidor público y debe actuar en ejercicio de sus funciones y en razón de su cargo, ¿no? La intervención tiene que ser por su actuación en el ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, ¿no? Y puede ser autor el que sin actuar en el ejercicio de funciones o no actúa directamente, sino determina a otro en función de su nivel jerárquico dentro de una determinada institución, ejerciendo y debidamente y eficazmente su poder jerárquico para que los otros, para los que tienen, o sea, contra los que tienen un deber específico y un dominio directo en relación a una acción, podría responder, ¿no? Aquel que no tiene la función, o no tiene el deber específico, o no actúa en el ejercicio de su función, sino que a través de actos de instigación, ¿no? Actos de determinación, o por el nivel jerárquico, por la función que realiza, ¿no? Pueda realizar pueda determinar a otra persona realizar la conducta. En este caso, pues respondería pues como inductor, ¿no? Eso también lo vamos a analizar. Cabe la posibilidad de la instigación, pues no se requiere que cuente, en el caso, por ejemplo, de los presidentes de gobiernos regionales, que generalmente no son los miembros del comité, un comité especial, que son los encargados de generalmente de realizar las contrataciones públicas, ¿no? En el marco de una contratación pública. Son los miembros del comité especial quienes tienen la obligación de llevar a cabo el proceso de selección, ya sea en una licitación o en un concurso público, y determinar al ganador, ¿no? De la buena pro, que sea el mejor postor para que pueda realizar el servicio o la obra para el cual se contrata, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este comité especial determinado por el superior jerárquico, ¿no? Es determinado para que pueda otorgar la buena pro a un determinado postor, a pesar que no cumple pues con los requisitos técnicos mínimos, no cumple con las bases, no tiene las exigencias que se requieren para que pueda ganar la buena pro, ya sea porque no ha presentado una propuesta técnica o no está dentro de la propuesta económica esperada por el Estado o beneficiosa para el Estado. Entonces, ¿qué sucede cuando es el superior jerárquico quien determina, ¿no? Al comité especial? ¿Puede responder el funcionario público
que no actúa en ejercicio de sus funciones, porque en ese momento el superior jerárquico no estaría actuando en ejercicio de funciones o a razón de su cargo, ¿no? Podría responder por, como autor del delito, del delito de colusión, o tendría que responder como instigador. Entonces, esos temas la jurisprudencia ya lo ha analizado, lo vamos a ver también, y ha señalado pues que cabe la instigación, cabe inclusive la autoría mediata también en el delito eh, de colusión, e inclusive la omisión, la omisión impropia, ¿no? Por no vigilar, por no controlar, por no supervisar, porque finalmente es el funcionario público, el superior jerárquico, quien si bien delega, ¿no? Existen deberes inherentes de control, de supervisión, que no pueden ser delegados y que tiene una posición de garante frente a los intereses del Estado para velar porque esas contrataciones, esos procesos se lleven a cabo de la forma más adecuada y acorde con la legalidad. Entonces, en esos supuestos hay ya jurisprudencia que se ha pronunciado estableciendo la responsabilidad de aquel funcionario que conociendo, ¿no? Que sin actuar en ejercicio porque no tiene la capacidad para otorgar una buena pro, no participa en el proceso de selección, sin embargo determina, ¿no? O sin embargo no verifica, no controla, no supervisa, pues puede, puede atribuírsele responsabilidad a través de estas figuras de la omisión por omisión, eh, de, la, de la autoría mediata, de la instigación, ¿no? Más aún, inclusive se han generado casos donde se ha invocado el principio de confianza, ¿no? Y se ha establecido que se excluye la aplicación de este principio en la medida que sea pues el superior jerárquico quien haya tomado conocimiento de estos acuerdos y haya como se dice de forma coloquial, se hubiera hecho de la vista gorda, ¿no? Y se hubiera hecho el ciego y no habría realizado sus deberes de supervisión de forma adecuada y evitado con esto el perjuicio para el Estado. Estos temas se tienen que analizar, han sido ya analizados por la Corte Suprema también. Y bueno, en relación al sujeto activo que les señalaba, en el Código Penal, en el artículo 425, a nivel legislativo, se establece que es funcionario servidor público todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado. Y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos, ¿no? Advirtiéndose pues que se asume una concepción amplia, ¿no? En relación con la vinculación de la persona con el Estado, porque se señala que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, ¿no? Y mantiene un vínculo laboral o contractual eh, con el Estado, de cualquier naturaleza, ¿no? Con el Estado, con entidades, organismos del Estado, inclusive las empresas del Estado, pues tienen la calidad de funcionario público, si en virtud de ello, pues ejerce funciones en dichas entidades u organismos, ¿no?
Entonces, vemos que por un lado se dice que cualquier vinculación de cualquier tipo laboral o contractual va a tener la calidad de funcionario, pero se requiere, y esa creo que es una restricción, que actúe, ¿no? En virtud de ese vínculo, que ejerza funciones en las entidades u organismos del Estado, ¿no? Entonces podría interpretarse que este último término donde se exige que en virtud de este vínculo el funcionario público tenga que ejercer funciones en dichas entidades o organismos, solo se podría considerar funcionario público aquel que haya iniciado el ejercicio de funciones en el funcionario público. Y esto a propósito de que eh, existió un pronunciamiento relacionado al caso Curibu Machar, en donde se discutía si el funcionario público, y esto se dio en el expediente 6 del 2001, en el caso del ex congresista, ¿no? Del famoso video donde aparece recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos. Entonces, en ese caso, se discutía mucho sobre, si bien no se imputaba colusión, pero se analiza el tema del funcionario, desde cuándo tiene la capacidad de ser funcionario público, porque en el momento que recibe el cohecho, o sea, se ve el video que estaba recibiendo dinero para poder cambiarse de bancada, eh, este señor había sido elegido congresista, pero aún no había juramentado y no tenía las acreditaciones de congresista para ejercer como tal, como congresista. Entonces se discutía si era o no funcionario público, porque si bien había sido elegido, pues todavía no tenía la condición para poder ejercer la función pública. Un poco que en esta sentencia en el proceso se discutía y se planteaba, ¿no? Que que era típico porque no tenía no cumplía la calidad de sujeto activo por no ser funcionario público, sin pronunciarse específicamente por el tema. La Corte Suprema igual lo condena como funcionario público, pero porque considera que los cohechos se habían producido antes y después, antes de ser funcionario, antes de haber recibido la acreditación como congresista, y también después. Entonces, un poco que no zanja el problema de si era o no antes, pero señala que como tenía una actividad criminal antes, que se fue presentando en el tiempo, eh, se estaría cometiendo el delito de forma continuada. Entonces lo califica como funcionario público por la última recepción de dinero que fue posterior a la entrega de su acreditación como congresista. Sin embargo, esto es importante tenerlo en cuenta porque da cuenta de la interpretación que se puede realizar sobre la calidad del funcionario público, ¿no? Lo considera pues como un acto continuado, lo que nosotros podríamos entender que para considerarse funcionario público no es una exigencia ejercer el cargo, sino únicamente haber sido designado, elegido, en el caso de los contratados, aunque no se haya cumplido con las formalidades para el inicio del ejercicio del cargo, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de un alcalde, ¿no? Que se colude antes de que pueda haber recibido la acreditación de alcalde, ¿no? Se colude con los interesados para que cuando ejerza el cargo, pues le otorguen la buena pro o direccione el otorgamiento de la buena pro a favor de los interesados, ¿no? Entonces, en ese caso podría ser considerado el alcalde, en este supuesto,
sujeto activo del delito de colusión, ¿no? Si todavía no ejercía el cargo, ya había sido nombrado alcalde, podría ser, actúa en ejercicio de función a razón de su cargo, en principio, podría discutirse, ¿no? Inclusive si es autor o si podría ser calificado como instigador, si es suficiente con que haya sido nombrado, contratado, ¿no? Entonces, hay una interpretación en relación a lo que, a la exigencia de si se requiere o no que ejerza el cargo. En la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que está vigente desde el 2003, se establecía que el funcionario público es la persona que ejerce el cargo o la función. Y bajo esa interpretación, pues no estaría comprendido aquel que no ha sido proclamado ni juramentado como tal, ¿no? Podríamos decir que es una concepción restringida del funcionario público. Sin embargo, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue dado en Caracas, Venezuela, que fue ratificado en el año 97, se define que es función pública toda actividad temporal o permanente realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado. Y que es funcionario público, ¿no? Cualquier funcionario o empleado del Estado que haya sido designado, seleccionado o electo para desempeñar. Entonces, bajo esta Convención Interamericana contra la Corrupción, el término podríamos interpretar que es funcionario público aquel que sin ejercer el cargo, ¿no? O tener la posibilidad de ejercer el cargo, pero ya ha sido elegido, nombrado, designado o electo, puede ser considerado como tal. Esto es en relación a la calidad de funcionario público. Pero también, como les decía, existe, digamos, una concepción específica para lo que se debe considerar funcionario público. La Corte Suprema, hay una sentencia que la emite en revisión, en la 503-2017, que señala que a nivel penal, ¿no? Se adopta una noción amplia de funcionario servidor público, que no solo comprende a los que integran la carrera administrativa, porque, por ejemplo, hubo un caso, el caso del bombero, que es esta sentencia, en la que la norma administrativa decía que no es funcionario público, ¿no? Entonces, a raíz de eso, presenta la revisión de la sentencia porque lo condenan, porque lo consideran como tal, ¿no? Y a nivel administrativo no está considerado. Entonces, en base a eso, la Corte Suprema dice que hay una distinción en lo que administrativamente o en la carrera administrativa se considera funcionario público y a nivel penal, ¿no? Y a nivel penal tenemos una concepción mucho más amplia. O sea, aquella persona que inclusive en la carrera administrativa no sea considerado funcionario público, por ejemplo, en el caso el caso del denominado bombero, no puede ser en penal, podría ser considerado funcionario público, ¿no? Dice, el artículo 425 del Código incorpora una noción amplia de funcionario servidor público, pues no solo comprende a los que integran la carrera administrativa, a los que desempeñan cargos políticos o de confianza, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policial Nacional, sino también, dice, a los que con independencia del régimen laboral presten servicios
en organismos públicos en general, incluidas las empresas público y las sociedades de economías mixtas, y en su mérito ejerzan funciones en ellas. Los designados por la autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o a servicio o al servicio del Estado o sus entidades. Entonces, en base a esto se consideró, a pesar que existía expresamente la regulación de que no era funcionario público a nivel de la carrera administrativa, se consideró funcionario público al bombero. Y esta amplitud pues, permite reconocer que el Código Penal acoge un concepto amplio, ¿no? Más allá del derecho administrativo, a la hora de fijar este elemento normativo, es un concepto funcionarial autónomo, ¿no? Que es exclusivo del código Penal. Ahora, en relación también a este tema, al sujeto activo, ¿no? Si puede ser sujeto activo aquel funcionario de hecho, ¿no? Aquel que sin tener el nombramiento, la elección, la contratación, ¿no? Para una determinada función, realiza esa función, ¿no? Y ejerce esa función pública, pero le falta pues el requisito del nombramiento, ¿no? Para ser un funcionario de derecho o de jure. Sobre esto, pueden revisar también el recurso nulidad 1803-2003, el expediente 2578-204, es un habeas corpus, donde se aprecia pues, que si bien, es el caso de Vladimiro Montesinos, ¿no? Que a él se le considera funcionario público, a pesar que no tenía la calidad de jefe del SIN, sino era asesor del SIN, asesor de la alta dirección del SIN. Pero para poder configurarse el delito tenía que ser jefe del SIN para que actúe en ejercicio de su función y su cargo, que es el funcionario que actuando en el ejercicio de su función y su cargo se concerta con los interesados en perjuicio o para defraudar al Estado, ¿no? Entonces, en ese caso no había la calidad de funcionario público para que actúen en función de su cargo. Sin embargo, en estos pronunciamientos jurisprudenciales que les he citado, se hace un análisis sobre por qué se le considera un funcionario de hecho, ¿no? Hay un debate incluso sobre eso, ¿no? Si puede ser autor de un delito de infracción del deber que exige la concurrencia de un sujeto activo especial, ¿no? Con deberes especiales. Y la Corte Suprema se ha pronunciado, como les señalo, y señala pues que el concepto de funcionario de hecho tiene su fuente en el derecho administrativo. Y para ser un funcionario el funcionario de hecho es definido como aquel aquel funcionario que ejerce funciones públicas propias de un oficio o un cargo público, pero que le falta un requisito de índole administrativo. Entonces, hay dos presupuestos que se deben verificar, ¿no? Para tener la calidad de funcionario de hecho, ¿no? En primer lugar, debe ser funcionario público, ¿no? O sea, sí es posible considerarse que tiene la calidad de funcionario público que exige el tipo penal de colusión, aquella persona que habiendo sido elegido, nombrado, designado, pero que aún no asume el cargo en las formalidades exigidas, ¿no?
En el caso del funcionario de hecho, pues va a tener que verificarse la naturaleza del servicio, ¿no? Y las reglas relacionadas a su designación o su nombramiento, ¿no? Es que haya participado en el ejercicio de las funciones públicas y que tenga un título de habilitación de dicha participación. Esos dos requisitos, según la Corte Suprema, debe verificarse para establecerse si se puede considerar funcionario de hecho a una persona, ¿no? O sea, tiene que, la existencia legal del cargo, o sea, el cargo que el funcionario de hecho va a ejercer, tiene que existir, ¿no? Si se dice que es jefe del SIM, pues tiene que haber ese cargo, tiene que existir ese cargo. Tiene que haber poseído ese cargo y con una aparente legitimidad. O sea, todos sabían que era jefe del SIM y nadie se opuso a esa posesión, ¿no? Es como una posesión pacífica. Y eso es lo que le da la apariencia de la legitimidad del título y del nombramiento. Si bien es cierto, no había un nombramiento, en el caso de Montesinos, no había un nombramiento formal, había una posesión aparentemente legítima, ¿no? Había un ejercicio real y concreto y existía ese concreto. Entonces se trata, en esos supuestos, ¿no? Que exista estos dos elementos, ¿no? La participación de la persona en el ejercicio de un cargo que existe y la habilitación de un título, inclusive, aunque sea aparentemente legítimo, lo calificarían como funcionario de hecho. Ahora bien, en relación, vamos a ir apurándonos un poco en relación a la acción típica del delito de colusión. El delito de colusión presenta elementos que hacen que sea una figura compleja, ¿no? El comportamiento básicamente es que el funcionario público o servidor público intervenga por razón, en ejercicio de sus funciones y por razón de su cargo, orientado a la producción de un menoscabo a la gestión pública, ¿no? Mediante la concertación con los interesados en estos negocios jurídicos relacionados a las contrataciones públicas, ¿no? Esto, pues, en detrimento del Estado. En la colusión simple, concretamente, la jurisprudencia ha señalado que los elementos son claros, ¿no? La concertación ilegal, subrepticia, la idónea, ¿no? Entre el funcionario público, idónea para defraudar, entre el funcionario público y el particular interesado. El primer elemento es ¿no? La concertación entre el funcionario público y el particular interesado. Y el segundo elemento, esto es para la colusión simple, es el peligro potencial para el patrimonio estatal generado, pues, por esta concertación ilegal, ¿no? Que sea entonces una concertación idónea para perjudicar el patrimonio estatal. En este sentido, pues, el delito de colusión simple es un delito de peligro, ¿no? Es necesario que en este delito se compruebe esta peligrosidad, que tiene que ser típica, tiene que ser idónea, que derive de la conducta colusoria, del acuerdo colusorio, ¿no? En tanto que se trate de una concertación que no tenga la potencialidad de generar un peligro para el Estado, para el patrimonio del Estado, pues no se va a poder configurar este
este delito, ¿no? Sobre esto, la doctrina también se ha pronunciado, pero nos vamos a ir a la jurisprudencia concretamente. La Corte Suprema, ¿no? A través de la recurso de nulidad emitido por la Sala Penal Permanente, en relación a la problemática que existía sobre cuál es la oportunidad para que se pueda, o sea, cuál es la etapa o la oportunidad donde se debe realizar estos acuerdos colusorios, ha señalado que en ese pronunciamiento que se puede realizar en cualquier etapa de la contratación pública, tanto en la generación de la necesidad del servicio, de la obra que se requiera contratar, para la cual se requiere contratar, o en la etapa final, ¿no? En la liquidación del contrato, o en etapas intermedias, como la evaluación, la adjudicación, la ejecución del contrato. Entonces, en relación al cuestionamiento que puede hacerse sobre solamente podría existir acuerdos colusorios antes del otorgamiento de la buena pro, ¿no? O en la ejecución del contrato, para que se paguen las valorizaciones, por ejemplo. No es así, ¿no? Ahora, ¿podría haber acuerdos colusorios posterior a la ejecución de la obra? Si estamos fuera del proceso de contratación, ya proceso entendido como adjudicación, ejecución y recepción de obra, hasta la recepción de obra podría entender que podría haber acuerdos colusorios para poder recibirse la obra sin ningún cuestionamiento. Pero en etapas posteriores, en la medida que se haya terminado, ¿no?, el contrato, a menos que se traten de, por ejemplo, el cobro de penalidades, ¿no? Que se produzcan acuerdos para evitar el cobro de penalidades o la devolución de bienes, etc. Entonces, podría tratarse de acuerdo al caso en concreto, ¿no? Pero en general, hasta la recepción de obra podrían producirse acuerdos colusorios. Así también en el recurso de nulidad se ratifica el pronunciamiento que hace la Corte Suprema en relación a que no se trata de castigar cualquier o de sancionar cualquier acto de concertación, ¿no? Sino que tiene que ser una concertación idónea con la finalidad de perjudicar, ¿no? Que traen consecuencias nocivas para el Estado, ¿no? Ya sea por lo que por lo general se pague más por un producto o porque no se requiera la calidad que se exige, ¿no?, para determinado. En relación a la concertación, existe una problemática que para probar esta concertación, ¿no?, que se plantea cómo se puede probar la concertación para efectos, ya con efectos probatorios, cómo podemos probar que se produjeron actos de concertación en un determinado proceso de contratación. Si estos actos generalmente son subrepticios, son clandestinos, ¿no? Entonces, en la medida que pues no haya
no haya suficientes indicios de la existencia de un acuerdo colusorio, no se va a avanzar con la imputación. Y al respecto, la Corte Suprema, en la medida que en la práctica lo que se postula generalmente son indicios que permiten inferir la existencia de irregularidades administrativas que perjudican, que podrían perjudicar al Estado, y que a partir de esta se pueden inferir que ha existido acuerdos colusorios, ¿no? Porque no se explicarían de otra manera cómo es que se pueden haber permitido irregularidades administrativas que son perjudiciales o que han generado un perjuicio grave al Estado. Sobre esto, hay muchos pronunciamientos que ha emitido la Corte Suprema en relación a cuál es la relevancia de la acreditación de las irregularidades administrativas en relación a la acreditación de la concertación, ¿no? Y ha señalado, pues, que es posible acreditar actos de concertación o los acuerdos colusorios a través de la acreditación de irregularidades administrativas, que sean pues articuladas, que sean realizadas en el marco de un contexto de perjuicio para el Estado. Y así podemos ver la casación 673-2018 Ayacucho. En esta casación del 24 de julio del 2019 se señala que el acto de concertación es un elemento esencial del tipo de colusión, el cual se podría deducir de irregularidades administrativas anormales, que en determinada entidad se producen para la no realización del proceso de contratación legalmente establecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta casación se dice, ¿no?, que se pueden inferir que actividades administrativas que sean perjudiciales para el Estado se pueden deducir los actos de concertación. Es un elemento esencial de este tipo penal. No obstante, también hay pronunciamientos de la Corte Suprema que también han señalado, por ejemplo, en el recurso de nulidad 5-2015 Junín, de enero del 2017, que no es suficiente que se produzca cualquier irregularidad administrativa. Por ejemplo, en este caso se absuelve por el delito de colusión porque se señala que no resulta suficiente para dar por sentado la configuración del delito de colusión, a pesar de que existen irregularidades administrativas relacionadas con la contratación o el incumplimiento de la ejecución, dado que se requiere un acuerdo previo a la contratación, ¿no? Y que no está acreditado ese acuerdo. Este caso estaba relacionado a que lo que se había acreditado era que el funcionario público había incurrido en irregularidades administrativas en la contratación de un supervisor. Y por su lado, el supervisor había incurrido en irregularidades administrativas en el cumplimiento de su función de supervisor. Y entonces el acuerdo colusorio que se imputaba era que el funcionario público se había coludido con el supervisor para contratarlo y de esta manera, pues, obtener un beneficio. Sin embargo, no se había acreditado que la contratación haya generado un beneficio ni para el funcionario público, ni un beneficio adicional para el servidor, para el supervisor, porque lo único que se había acreditado es que había obtenido el pago que le correspondía como supervisor.
Y en estas sentencias, en esta casación se dice que el incumplimiento que haya incurrido en su función de supervisor, el funcionario público, pues debe ser materia de un proceso administrativo disciplinario según sea el caso. Pero que no se puede inferir de estas irregularidades que previa a la contratación de ese supervisor existió un acuerdo colusorio entre el supervisor y el funcionario público que lo contrata. Por lo tanto, de esas irregularidades administrativas no se podía inferir la existencia de un acuerdo colusorio que exige el delito de colusión. Pero bien existe sentencia en sentido contrario, ¿no? En el recurso nulidad 791-2017 se señala que en este caso el funcionario público había aceptado cartas fianzas para poder garantizar el pago de adelantos. Sin embargo, estas cartas fianzas que aceptaban y que garantizaban el desembolso que el Estado tenía que hacer a favor del interesado, de la empresa, de la contratista, eran cartas que no tenían no cumplían con la legalidad de ser avaladas por una entidad que estaba supervisada por la SBS. No era una entidad financiera supervisada por la SBS, sino eran unas cartas emitidas por unas cajas que no cumplían con las formalidades legales. Entonces, el razonamiento que se hace es, el funcionario público no verificó, admitió, desembolsó el dinero, a pesar que esas cartas fianzas no garantizaban la devolución de ese, el posible incumplimiento, ¿no? Entonces, la única posibilidad que cabe es que existió un acuerdo colusorio y por eso es que no se observó esas cartas fianzas y no se le exigió al postor la entrega de cartas fianzas emitidas por las entidades bancarias. Entonces, en base a las irregularidades, a esas irregularidades se determinó que existía un acuerdo colusorio porque se señaló que eran indicios graves, que no se explicaban la razón de tantas irregularidades, que articulados pues revelaban un concierto, ¿no? Una concertación en agravio del Estado. Y pues que esa concertación generó una afectación al patrimonio del Estado, ¿no? Y por el otro lado también tenemos el recurso nulidad 2648-2016 Santa, donde se establece que las irregularidades administrativas por sí solas no pueden fundamentar el acuerdo colusorio, ¿no? Se trata, pues, de afectaciones a la normativa administrativa, pero que se deben precisar, porque no se puede hablar de generalidades en irregularidades administrativas, sino que se debe precisar concretamente en qué consistió, cuál fue la participación del funcionario que no ha cumplido con esa obligación administrativa y en base a ello realizar el análisis de si efectivamente tiene la entidad suficiente para poder inferirse que existió un acuerdo colusorio. Porque aisladamente las meras irregularidades o las
vulneraciones a la legislación presupuestaria, a las contrataciones públicas, si no son plurales, no son concordantes, no tienen una interrelación con otros elementos que permitan o que apoyen, ¿no?, a la inferencia de la existencia de una concertación, pues no van a poder por sí solas justificar la existencia de un acuerdo previo, ¿no? Y bueno, en buena cuenta, en relación al delito de colusión agravada también existe múltiple jurisprudencia sobre la forma en que se debe acreditar el perjuicio patrimonial, las valorizaciones. En realidad, ahí la jurisprudencia se decanta porque se acredite a través de la prueba pericial el perjuicio patrimonial al Estado. Sin embargo, creo que también se debería explorar la posibilidad de que, este elemento no solamente se dé por acreditado cuando haya una pericia, ¿no?, sino de los mismos elementos los indicios, la prueba que en el proceso penal se pueda presentar, ¿no? Existe un pronunciamiento que es de febrero del 2020, el recurso de nulidad 556-2019 ANCAS, que si bien es cierto se da en el marco de una excepción que lo que se cuestionaba era la excepción de prescripción del delito de colusión, y se declara nula la prescripción del delito que el superior había declarado. Se señala que la pericia contable es una prueba idónea, ¿no?, que permite establecer el perjuicio patrimonial concreto en el delito de colusión. Sin embargo, ahí precisa que no es un requisito indispensable para sostener la existencia de una defraudación económica efectiva al Estado. Cuando resulte evidente, ¿no? En este caso, concretamente, no se trata de una condena, de un hecho, un proceso donde se haya condenado por el delito de colusión agravada sin que haya existido una pericia. Se hace referencia a la inexistencia de la pericia en relación a la etapa postulativa, porque dice que de la narración fáctica que se hace en la acusación se establece que se postuló el perjuicio patrimonial, pero en este caso se analiza el tema de la prescripción. Entonces, un poco que para establecer que los hechos califican como colusión agravada y no colusión simple, porque si se calificarían como colusión simple ya estaría prescrito, la Corte Suprema dice que de la acusación sí puede evidenciar que existiría un perjuicio patrimonial, ¿no?, una posibilidad de perjuicio patrimonial para el Estado. Entonces, eso se tendría que determinar ya en el proceso porque se declara nula y se arreable el proceso. La prescripción por colusión simple y se... al margen de este pronunciamiento que se da, como le digo, en contexto de prescripción, creo que sí sería importante que se analice si es posible que se pueda determinar, porque existe mucha jurisprudencia que establece que para acreditarse el delito de colusión agravada es necesaria una pericia. Incluso se hace referencia a la pericia institucional, ¿no?, que obviamente tiene que ser examinada en la etapa de contradictorio. Pero, ¿qué pasa si no se realiza una pericia, ¿no? Un poco que generalmente los procesos sin pericia se anulan y se ordena que se realice la pericia valorativa sobre el perjuicio patrimonial del Estado. Creo que en la modalidad de colusión simple no siempre no es necesario, porque basta una acreditación de la potencialidad del perjuicio, y en el delito de colusión agravada se puede determinar a través de los propios medios de prueba que se puedan actuar en un determinado proceso penal.
Por lo tanto, no creo que sea tan estricta la exigencia de una pericia para acreditar el perjuicio patrimonial en el caso que existan elementos suficientes dentro del proceso penal que permitan al juez establecer si existe o no un perjuicio patrimonial para el Estado. Bueno, por mi parte, muchas gracias.